Buenas tardes, mi nombre es Suali Ramírez. Pues en esta actividad toca dar una pequeña explicación o una breve exposición de los temas que hemos visto a lo largo de este semestre en la materia de estadística. Ok, comienzo con el reporte de la fase 1, que es un vocabulario. La primera parte viene siendo un vocabulario, en donde pues anexamos palabras clave que vamos a ver o que vamos a utilizar o vamos a toparnos muy seguido en la materia de estadística. Ok, voy a leer algunas de estas palabras, las cuales a mí se me hicieron importantes, que pues extrajimos de los libros brindados por el docente. Ok, la primera palabra es censo, que es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población. También tenemos los datos. Los datos vienen siendo 4 los que encontré en este libro. Está el dato discreto, datos continuos, datos cuantitativos y datos cualitativos. Ok, el dato discreto es el número de huevos que ponen las gallinas, es decir, son datos discretos porque pues representan conteos. Los datos continuos es la cantidad de leche que producen las vacas. Son datos continuos porque son mediciones que pueden tomar cualquier valor dentro de un continuo. O sea, pues estamos midiendo lo mismo, pero puede variar. O sea, todo puede ser diferente. Cuantitativos habla de los números que representan conteos o mediciones. Y cualitativos se dividen en diferentes categorías que se distinguen por alguna característica numérica. La estadística pues, es la materia en sí. Es un conjunto de métodos para planear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar, interpretar y llegar a conclusiones basadas de los datos. La muestra es un subconjunto de miembros seleccionados de una población. La siguiente palabra, que es parámetro, se me hizo muy importante porque pues sí le he escuchado mucho en este ámbito, que es una medición numérica que describe alguna característica de una población. La población es el conjunto completo de todos los elementos, puntuaciones, personas, medidas, entre otras. ¿Qué es la tasa? Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generado la presentación efectiva por el Estado de un servicio público individualizado en contribuyente. Esta palabra yo creo que la hemos escuchado mucho cuando hacemos una compra, cuando tenemos algún dinero guardado en el banco, que subió la tasa, que etcétera, etcétera. Ok, la siguiente información es una tabla de datos para determinar el IMC, índice de masa corporal. Bueno, esa tabla pues la vamos nosotros a utilizar, estos números los vamos a utilizar alrededor de este semestre, o los utilizamos para pues hacer con estas pruebas. En este caso yo hice con mi familia, de acuerdo, sabemos que el índice de masa se puede detallar, depende de la edad y el peso en kilogramos, la talla con la talla en centímetros. Y ya de esto pues nosotros tenemos ahí una pequeña fórmula para poder determinar el IMC. Paso a la siguiente actividad, que es un pequeño mapa conceptual de la estadística. Ok, la estadística. ¿Qué es la estadística? Es la ciencia que utiliza conjuntos de datos numéricos para obtener a partir de ellos inferencias basadas en el cálculo de probabilidades. Puede ser descriptiva e inferencial. ¿De qué se distingue cada una? La descriptiva es la técnica de recolección, presentación y descripción de datos de una muestra de determinada población. Y la inferencial se refiere a los métodos que permiten interpretar los datos resumidos en procesos estadísticos descriptivos. En la descriptiva se emplean métodos gráficos, tabulares o numéricos. ¿Sí? Aquí como que en la descriptiva nos metemos un poco más a fondo en cuestión de números. Sirve para organizar las variables que se dividen en cualitativas y cuantitativas. ¿Ok? Las cualitativas y las cuantitativas.
Ok, sabemos que una habla en sí de números y otra pues de cualquier intervalo. Bueno, las se pueden dividir en discretas, que tienen un valor numérico, como mencioné, solo pueden tomar valores enteros. Y las continuas pueden tomar cualquier valor real dentro del intervalo. Las cualitativas no se pueden medir numéricamente, ¿sí? Aquí nunca entran números. Y nos vamos con la inferencial. Se divide en paramétricas y no paramétricas. Se usan en niveles altos de medición y niveles menores de medición. Se dedica a formulación de conclusiones, toma de decisiones y contrastes de hipótesis y estimulaciones. Ok. Procedo a pasar con el segundo tema que vemos en este semestre también. Ok. En ese semestre, en esta actividad, vamos a hablar sobre el problemario de la fase 2, que en sí, vamos a describir cómo podemos ver el Excel, ¿ok? Cómo las funciones que tiene para nosotros el Excel. Voy a acostar un poquito la cámara. Ok. Y como todo libro tiene hojas y se puede agregar, eliminar hojas para agregar, eliminar o ver cuántas hojas tenemos en cuenta de la parte inferior. Cada hoja es independiente. A eso se le conoce como columnas. Son las que siempre estarán comprendidas por letras. Las que representan por los números son filas. Después se selecciona una fila y columna de inicio. Aquí básicamente estamos explicando la función de Excel, cómo usarlo, a qué se refieren las letras y a qué se refieren los números. Ok. Pues sí, básicamente aquí nos dan un programa para nosotros saber cómo utilizar el Excel. Nos indica los botones de navegación que no están activados porque el número de hojas no está superado, el espacio no lo permite. También nos indica, si escogemos la hoja de cálculo, inmediatamente se activan los botones de navegación para que puedan ir caminando en la hoja. Y las barras de desplazamiento horizontal y vertical. Estas sirven para cuando el documento esté demasiado largo y no te ayuda a poder verlo todo completo. Ok, aquí estamos en la barra superior, en la barra de fórmulas. Seleccionas cualquier celda y en automático se activará la barra de fórmulas para que te puedas poner la fórmula que quieras, ya sea suma, resta, multiplicación, división, etc. Ahora bien, para saber cuántas filas tiene cada hoja de Excel, llevamos a la tecla CTRL y aceptamos la flechita de hacia abajo, aquí como lo muestra en la imagen. Ok, entramos en los controles de vista o controles de impresión. Si le damos un clic, va a cambiar de presentación. Se utiliza para la presentación. Es cuando queremos exponer un tema o dar indicaciones navegando en Excel. Para iniciar, tenemos que seleccionar una celda de inicio donde nuestro formato tabla. De igual manera tenemos que tener claro en qué consiste nuestro formato. En este caso, estadísticas de jugadores de la NBA 2019-2020. Es un ejemplo donde se tomaron numeraciones de las estadísticas de jugadores de la NBA del 2019 y 2020. En la primera línea número 3, podemos las abreviaciones de los datos que necesitaremos. Aquí podemos ver cómo está acomodada la información, las posiciones, el nombre de los jugadores, etcétera, etcétera, los puntos, entre otros conceptos muy importantes. En la celda B3 se encuentran las posiciones de cada jugador de menor a mayor número. En la celda C3 iniciamos la siembra con los nombres de cada uno de los jugadores. Ya en las celdas D, E, F, G, H, I, J, K, L y M van las abreviaciones que ocupan en este ejemplo de concentrados de resultados. ¿Okay? Así como lo podemos ver aquí en la presentación. Y aquí básicamente nos dice cómo guardar un archivo. Para guardar el documento le guiamos el cursor donde dice archivo, figura .1, después le damos en guardar como, figura .2, le damos clic donde dice equipo para que se guarde en la computadora, figura 3 y ya por último le damos el nombre del archivo y le dan donde se guarda en automático. Básicamente este es un pequeño tutorial de cómo usar Excel, que fue el tema 2. Y
posteriormente pasamos a lo que viene siendo la actividad 3. La actividad 3 o el reporte de la fase 3. Ok. Aquí tenemos el reporte de la fase 3. Ok. Como hemos visto a lo largo del semestre, hemos ido incluyendo cada uno de los temas que hemos visto o de las informaciones que hemos investigado para posteriormente realizar esta actividad, que es una base de estadística descriptiva aplicada a las ciencias de la actividad física y el deporte. Ya nos estamos metiendo un poco más al deporte y incluyéndolo con la estadística descriptiva. En la actividad 3, los conceptos de la fase, que es como ya lo hemos visto, la correlación positiva, correlación negativa. Aquí pues metí un poco más de información referente al tema que es Fischer, el significado del R2, el R2, pues más que nada conceptos para nosotros tener más conocimiento de lo que en sí, cómo nosotros ejecutar valores dentro de la estadística, los diseños y procesamiento de hojas de estadística. Esto pues ya es como nosotros vamos a diseñar la hoja del Excel. Ok. Aquí es el reporte de la recopilación de datos. Y la actividad 3, que es un análisis FODA. Ok. Es básicamente la posibilidad de la mejora de la aplicación de la estadística. Dice que la estadística está ligada con el método científico en la recolección, en la organización, presentación y análisis de datos, tanto para la deducción de conclusiones como para la forma de decisiones, las cuales estas pueden ayudar en ámbitos de entrenamiento y deportivos a los que los datos estadísticos permiten obtener una información objetiva sobre caracterización de los atletas en diferentes etapas de su preparación. Nosotros en el ámbito deportivo y del entrenamiento debemos aplicar los conocimientos estadísticos para ayudar a las mejoras de los entrenadores como los deportistas, ya que tiene una gran importancia el conocer información objetiva y cuantificable sobre la aplicación de datos estadísticos para tener una mayor exactitud en los resultados y poder potenciar todas las cualidades posibles previamente analizadas. Ok, pues de mi parte es todo. Y eso fue una pequeña, breve, intenté no como que hacer muy largo esto, pero pues este es un análisis de todo lo que hemos visto alrededor de este semestre o de los temas que se abarcaron en estas fases. Gracias.